instrumentos de medición es el indicador de carátula. Partes del indicador de carátula. 1. Carátula. La carátula es esto de acá. 2. Aguja principal. La aguja principal es esta de acá. 3. Arillo. Esto de acá. 4. Vástago, que es esta parte metálica de acá. 5. Husillo, que es esta otra parte más abajo, como pueden ver. 6. Punta de contacto. La punta de contacto es esta parte de acá, que es con la que choca con la pieza a medir. 7. Aguja cuenta vueltas, que es la aguja más pequeña que está dentro de la carátula. 8. Indicador pasa no pasa, que son estas dos pequeñas puntas que están aquí. 9. Capuchón, que es esta parte de arriba. ¿Cómo funciona? La construcción básica de este tipo de instrumento es una barra central, en la que en un extremo está ubicado el palpador y en el otro posee una cremallera conectada a un sistema de engranes, que cumplen el objetivo de amplificar el desplazamiento al que se somete la barra central. Esta amplificación es transmitida a una aguja, que se desplaza en un dial graduado. ¿Cómo se utiliza? Lo primero que se debe de hacer para realizar la lectura es colocar la pieza debajo de la aguja de contacto. Lo primero que tenemos que checar es la aguja cuenta vueltas. Como podemos ver aquí, la aguja cuenta vueltas pasa después del 1, pero aún no toca el 2. Entonces podemos decir que es una unidad. Después tenemos que checar la aguja principal. Y como podemos ver, choca en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces podemos decir que la pieza mide 1.09. Como podemos ver, este es muy fácil. Aquí está otro ejemplo. Ponemos la pieza igual debajo de la punta de contacto. Lo primero que tenemos que hacer es verificar la aguja cuenta vueltas. Como podemos ver, la aguja cuenta vueltas aún no toca el 1, entonces aún pertenece a 0. Entonces podemos decir que es 0. Checamos la aguja principal, que llega a 65, 66, 67. Entonces podemos decir que la pieza mide 0.67 milímetros. Calibrador de engranes. El calibrador de engranes fue diseñado para medir en 0.02 milímetros a 0.001 pulgadas el espesor de los dientes de engranajes en la línea de paso, espesor de la cuerda del diente, usando la distancia del tope del diente a la cuerda, el complemento. Con el mismo propósito puede ser usado para medir fresas, herramientas para formar y para roscar, etc. ¿Para qué se emplea? Se emplea para medir el espesor del diente del engranaje sobre el diámetro primitivo. Partes principales del calibrador de engranes. Bueno, principalmente tenemos unos tornillos fijadores que fijan a la corredera de aproximación. Esta corredera de aproximación sirve como medidor en una regleta de medición de 0.02 milímetros. Funcionamiento del instrumento. Busque en la tabla provista, hablamos de esta tabla, con el instrumento el número de dientes del engranaje en cuestión y encuentre el complementos corregido. El número es para un paso de diámetro con medida de pulgadas. De esta forma, divídalo por el número del paso del diámetro. El número es también para módulo de 1 milímetro, cuando la medida es en milímetros. Así multiplíquelo por el número requerido del módulo. Esto da el complemento correcto para este específico número de dientes. B. Enseguida mida el diámetro externo real del engranaje y sume el resto de la mitad de la diferencia entre el diámetro teórico del engranaje y el real medido del complemento corregidos, encontrando el primer paso. C. Ajuste el nuevo valor calculado del complemento a la lengüeta o a la regleta ajustable del instrumento. D. Ahora con la lengüeta o regleta en el tope del diente, mida el espesor de la cuerda
con el vernier de mordaza horizontal del que hablábamos hace un rato. Compare con el número de la columna T de la tabla. Todas las soluciones de pulgadas son en 0.001 pulgadas. Sin embargo, es gradada incrementando a 0.020 milímetros de pulgada y es graduada de incremento de 0.025 milímetros de pulgada. Y son leídos en 0.02 milímetros y graduados por incrementos de 0.5 milímetros. Goniómetro universal. El goniómetro universal se usa para medir ángulos. Su medida total es de 360 grados y se divide en 4 sectores de 90 grados cada uno. Su sistema de medida son los nonios y tiene 12 divisiones. Como podemos ver de aquí hasta acá son 12 divisiones y cada división representa 5 minutos. Las partes del goniómetro son una regla móvil, una regla fija, un tornillo bloqueador, tornillo de regulación, disco graduado, disco giratorio, escuadra y articulación. Ok, para comenzar a realizar medidas es necesario tomar en cuenta que se puede mover tanto a la izquierda como a la derecha dependiendo de la medida y pieza que queramos medir. Entonces, por ejemplo, aquí nos marca 0 grados y 0 minutos, porque los dos ceros coinciden. Para empezar a realizar una medida, por ejemplo, vamos a desplazar hacia la derecha y aquí. Para saber leer el goniómetro, es necesario contar primero los grados, es decir, las líneas de 0 a 0 que se han pasado, es decir, 1, 2, 3, 4. Como podemos ver, tenemos 4 líneas que ha pasado, entonces son 4 grados. Y después, como ya se había mencionado anteriormente, cada línea de aquí representa 5 minutos. Es decir, buscamos la línea de abajo y de arriba que coincidan y esos serán los minutos. Aquí podemos observar que son 5 minutos y nos da la medida total de 4 grados y 5 minutos. Por último, vamos a realizar otra medida. Por ejemplo, esta. Nuevamente contamos las líneas que se han pasado. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Hemos pasado 8 líneas y ahora contamos los minutos. Son 5, 10, 15, 20, 25. Por lo que la lectura de nuestro goniómetro es de 8 grados 25 minutos. Y así es como funciona un goniómetro. Les explicaré el uso del cuentahilos, o también conocido como peine de rosca, el cual es un instrumento de medición de alta precisión a la hora de medir el paso de hilos de alguna rosca. Este es nuestro cuentahilos. Como vemos, cuenta con una estructura metálica y al interior láminas delgadas, cada una con un número determinado de dientes. Esto indica el número de hilos que puede tener dicha rosca, y a sus extremos tornillos para aflojar o apretar dichas láminas. Bueno, pues proseguiremos a realizar la medición. Este es nuestro tornillo. Vamos a buscar la lámina que mejor entre en el paso de la rosca. A ver esta lámina. Como vemos, esta lámina entra perfectamente sin dejar pasar algún rastro de luz. Es la lámina número 160. Esto indica el número de hilos entre cresta y cresta del tornillo. Si buscamos la lámina que sigue, que es la 170, vemos que ni siquiera no entra. Esto indica que no es la lámina correcta. Bueno, pues eso sería todo. Muchas gracias. Torquímetro.
Es una herramienta usada para aplicar un torque determinado, a lo que podemos referirnos a un tornillo, tuerca, etc. Al aplicar una tensión con alta precisión, las partes que lo conforman es un trinquete, sector de giro, brazo de fuerza o cuerpo, escalas, tambor y un seguro. El trinquete. Dentro de este podemos encontrar entradas de 1/4 de pulgada, 3/8 de pulgada, media pulgada y 3/4 de pulgada. Sector de giro. Este nos va a permitir aplicar el torque de acuerdo a la dirección izquierda o derecha. Las escalas. En las escalas encontramos pulgada libra, kilogramómetro, libras pies. Encontramos la escala principal y la escala móvil. Es así como se ven representadas en un torquímetro. La distancia será dictada por la escala móvil. El seguro permite que una vez que se haya aplicado el torque requerido, este no siga aumentando o disminuya, alterando nuestra distancia. ¿Cómo se debe usar? Primero, se debe conocer el tipo de entrada. Posteriormente, se debe definir la distancia con ayuda del tambor y las escalas. Después, se debe usar el seguro como prevención para no perder la distancia. Como último paso, hay que aplicar el torque y retirarlo. Aprenderemos cuál es la forma de utilizar el calibrador de lainas o lainómetro. Este es un instrumento de medición que tiene varias láminas con diferentes espesores. La medida de cada lámina viene en la parte central y se puede dar en pulgadas o en milímetros. En este caso utilizaremos una en milímetros. Bueno, nos ayuda a ver qué tan amplia es una abertura de una pieza. Se utiliza de la siguiente manera. Tenemos nuestra pieza y checamos cuál de las láminas tiene más o menos el grosor que buscamos. En este caso utilizaré una de 1 milímetro, la separamos y se ajusta con esta parte de aquí. La tomamos y pasamos nuestra lámina de la siguiente manera. Cuando la lámina pasa sin atorarse, quiere decir que es nuestra espesor adecuado, 1 milímetro. Cuando nuestra pieza requiere una medida mayor, se utilizan más láminas de la siguiente manera. Se vuelve a ajustar y las pasamos de la siguiente medida. Ahora, para sacar esta medida, vamos a sumar los valores que tenemos aquí. En este caso sería 2 milímetros con 0.07, ya que sumamos todas. Ese es
la forma de uso de un calibrador de lainas.